los momentos más importantes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya han venido, a partir de ahí ya han venido otra serie de momentos relevantes. Creo que la reforma constitucional en derechos humanos de junio del 2011 también fue otro momento importante. Posteriormente, todo el surgimiento de una serie de colectivos, de familiares de personas desaparecidas, fundamentalmente en algunas entidades federativas, Coahuila, Nuevo León, que fueron estados pioneros, pero a partir de ahí, digamos, en muchas entidades federativas, y eso yo creo que ha sido, y ese creo que ha sido una de las más grandes satisfacciones también, digamos, el hecho de poder acompañar a los colectivos, fortalecer sus capacidades, ¿no? Porque el problema de desaparición no se resolverá en México si no es a partir de la creación de un auténtico contexto de exigencia, bajo el liderazgo de las familias, de las víctimas, ¿no? Que han acumulado una serie de conocimientos, saberes, ¿no? Y deseos de transformación. Viene el tema de la ley de desaparición, de la ley general de desaparición, que sin duda sigue siendo un referente a 2 años de distancia, no obstante la falta de implementación, que es realmente extremadamente preocupante. Nosotros sacamos una columna que Valentina tuvo a bien leer y difundir también, haciendo un corte de caja respecto de lo que había ocurrido. Y bueno, una serie de elementos, digamos, de agenda que pues, nos colocan siempre frente a la necesidad de seguir avanzando, de seguir proponiendo, de colocar los estándares internacionales que ustedes tienen aquí al servicio, digamos, de las víctimas, de las y los titulares de derechos del Estado mexicano, para que retome las mejores prácticas internacionales y pueda, con una vocación, digamos, de respeto a la dignidad de las personas, enfrentar que repito, pues es desde nuestra perspectiva el mayor, más grande y complejo desafío que enfrenta el Estado en materia de derechos humanos, ¿no? Como una desaparición. Entonces tú me dices, en realidad estamos haciendo tiempo para que pudiéramos iniciar contigo así como simbólicamente pues este encuentro, ¿no? Como decíamos hace unos minutos, somos solamente un grupo de personas. No es una cosa engolada ni el gran foro, somos amigos, somos familia y vamos por lo mismo, ¿no? Entonces hoy tenemos la gran oportunidad de estar en este espacio y de estar con amigos, ¿no? Les decía un poco, Eduardo, que nos conocimos en aquellas caravanas rumbo a Ciudad Juárez, a Guatemala, donde pasamos días y noches literalmente diciendo ¿qué chingo está pasando aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué se nos ocurre juntos? ¿No? Y pues de ahí han pasado casi 9 años y pues seguimos con la convicción y con el mismo entusiasmo de tener que cambiar esta realidad. Y también, igual que Alan, nos hemos dado cuenta que la única manera de cambio es que las propias familias tengan la información básica, cuando menos, para poder defender, exigir, buscar, encontrar, porque nadie más lo va a poder hacer desde esa fuerza y esa potencia que las familias tienen. Y por supuesto esa legitimidad, como dice Ari. Entonces, pues bueno, yo quisiera que escuchamos a Eduardo, ¿no? Él está a cargo de este maravilloso lugar y ya veremos la manera de apoderarnos de él para seguir con estos trabajos y pues ya luego continuamos, ¿no? Pues muchas gracias, Valentina, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo lo que quiero decirles es que no es necesario que se apoderen de lugares de ustedes, lugares de todos nosotros, de todos los mexicanos, y es un patrimonio también de la humanidad. Y es un espacio que durante más de 400 años, prácticamente 450 años, ha servido de ser un espacio de reflexión, de transmisión del conocimiento, de diálogo, de imaginar nuevos mundos, ¿no? Y en este espacio donde está contada en parte la historia de nuestro país, a través de los murales de algunos de los grandes artistas, desde la llegada desde el encuentro violento, trágico entre los dos mundos, ¿no? Aquí tenemos un mural fundamental que es
el de Cortés y la Malinche pintados por Orozco, tenemos la caída del Templo Mayor pintada por un pintor que se llama Charlotte, la llegada de los barcos que están en la entrada principal, que lo pintó Alba de la Canal, la ascensión de la Virgen de Guadalupe, por cierto, hoy día, pintada por un rebelde que era Revueltas, hermano también de otro escritor, de José Revueltas y de músicos, etc. Donde está la independencia de nuestro continente, la epopeya de Simón Bolívar, la creación del mundo por Diego Rivera, en este lugar donde está la trinchera de la violencia de la Revolución Mexicana, pintada también por Orozco, donde está la justicia manoseada. Hay un mural aquí que es la justicia manoseada, la justicia violentada por la corrupción, también pintada por José Clemente Orozco, donde está esta reflexión de nuestro país con su grandeza y su tragedia. Y tenemos el mandato de que esta casa sea una casa de todos, pero además precisamente de parte de la universidad. Aquí se funda en parte la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí se vota la autonomía universitaria, aquí se encuentran Diego Rivera y Frida Kahlo en estas paredes. Aquí estudió Octavio Paz, Efraín Huerta. Entonces nos parece importante que en esta casa universitaria, y es una línea actual muy importante propuesta por el rector y por el propio escritor Jorge Volpi, el tema de la violencia, el tema de la cultura de paz y el abrazo a las víctimas sea una razón de ser de nuestra institución. Entonces, no es una concesión graciosa, no es que desde luego nos conocemos, Valentina y yo nos hemos conocido caminando, nos hemos conocido en eso como personas, como ciudadanos, tratando de encontrar un camino hacia la paz, un camino hacia la justicia, hacia la verdad y hacia, desde luego, tratar de hacer con esas luchas más humano, más poner el corazón también en estas luchas, pero independientemente de la relación que nos une cuando construimos eso, caminando, andando en movimiento por la paz, con justicia y dignidad, en lo que nos convocaba en aquel entonces Javier Sicilia, más allá de ese encuentro y de esa simpatía, lo que estamos haciendo aquí, Débora, Mariana, están con nosotros, todo el equipo de comunicación de San Ildefonso, que por cierto a él les tocaba descansar, pero que nadie puso eso de por medio. Dijeron, por supuesto que los recibimos, porque es nuestra obligación, estamos aquí en el Colegio de San Ildefonso, a nuestros pies, a los pies de todos nosotros, además de este edificio con casi 450 años de historia. Está el Templo Mayor. Siempre digo, el Templo Mayor no es lo que colinda aquí, es aquí mismo, aquí bajo nuestros pies están todavía la pirámide de la serpiente y elementos que pues no sabremos, no podremos mirar, pero sí podemos conocer y podemos sentir. Este es nuestro Templo Mayor, es un espacio por lo tanto de reflexión sobre nuestra vida, sobre el sentido de nuestra patria, sobre su trágica historia. Y yo sé que decir esto a cada uno de ustedes que traen dolores inmensos, dolores intransferibles, que por más que haya una vocación de empatía, movimiento de artistas que todavía continúa, que estaba ahí Daniel Jiménez Cacho y otros artistas que llamaban a eso, a ponerse en los zapatos del otro, a sentir con el alma del otro, a pesar de todo el esfuerzo de que esto sea así, pues el dolor, la angustia que ustedes sienten pues es intransferible.
y al dolor de uno se suma el dolor del otro, y a la angustia de uno se suma la angustia de los otros. Y esto no debe quedar solo, y con esto ya concluyo y los dejo continuar con el ejercicio de encuentro, de reflexión y de diálogo. No debe ser un asunto exclusivamente del ámbito de las víctimas, del ámbito de la justicia, del ámbito de los derechos humanos, del ámbito de los ministerios públicos. Tiene que ser un asunto del que hablemos y del que asumamos nuestra responsabilidad absolutamente todos. Y los espacios dedicados a la educación y la cultura tienen que ser espacios donde esta realidad de nuestro país se muestre. No tienen que ser espacios ajenos a este dolor, ni espacios decorativos donde solo se hablen de las bellas artes y de cosas que son fundamentales en la construcción de nuestro espíritu humano, pero también tienen que estar atravesadas por el dolor, como están atravesados la tragedia de nuestro país, están representadas en las pinturas de Orozco, ¿no? Tanto se ha hablado de la Revolución Mexicana, pero si uno mira la trinchera de Orozco, ve la gran complejidad, porque ve la lucha, pero ve la herida, ve la muerte, ve la tristeza. Y esa tristeza que es de la que tenemos que compartir, se tiene que también transformar, gracias a ustedes, por lo que alcancé a escuchar al maestro Alan García, gracias a la fuerza de las víctimas, a la fuerza de quienes buscan justicia, movernos a todos. No pueden ser solo sus causas, tienen que ser las causas de todos. Así que sean bienvenidos a este lugar. Espero que esos espíritus tutelares que siempre convocamos aquí, de estos maestros pintores, de esos antecesores, de este templo mayor, de esta historia de nuestra patria, los acompañen, los abracen, nos iluminen a todos, para estar a su lado, para entender que el camino va a ser largo, pero que vale la pena. Y bueno, es una frase hecha, pero me gustaría repetirla, que no están solos y esta es su casa. Muchas gracias. Por el 2012, si no me equivoco, en enero del 2012 en el Teatro de la Ciudad, están de esa época y ahora están con un poder diferente, ¿no? Pero tendremos todo el día para pasar, entonces vamos a darle. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues a ver, lo que me pidió Valentina que viniera a exponerles yo es qué es, para qué sirve y cómo se realizan las denuncias individuales ante el órgano de vigilancia de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La verdad es que para mí, como funcionario internacional, mi trabajo tiene sentido en la medida en que tenga sentido para ustedes. Lo digo de manera así muy franca, muy abierta, ¿no? Se acaba de conmemorar el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en un foro en el que me tocó participar justamente es esto lo que yo señalaba. Para quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, nuestro objetivo máximo, nuestra máxima aspiración es llegar directamente a las víctimas, a las y los titulares de derechos, y que esto tenga sentido para ustedes. De tal suerte que, pues de nueva cuenta, agradecer por la oportunidad que se me brinda para presentar esto, que es apenas una parte, y repito, una parte de lo que desde Naciones Unidas se ha venido haciendo o se puede llegar a hacer. Siéntanse en la libertad, lo decía bien Valentina, de cualquier pregunta, duda, inquietud, formularla. Se trata de que todos y todas avancemos, ¿no?, conjuntamente en la generación de conocimiento. Un conocimiento que tiene que estar, repito, al alcance de ustedes. Será importante siempre que cuenten con asesores, con asesoras, gente que les asista de manera profesional, pero esto está pensado para que directamente las personas que son afectadas puedan utilizarlo, ¿no? Y es en esa lógica, digamos, que me gustaría desarrollar mi exposición. Voy a ir de lo genérico a lo específico, ¿no? Un poco pues para poder entender, digamos, ¿a qué nos referimos con esto de las denuncias individuales? A ver, lo primero que tendríamos que decir es que a nivel internacional
desde 1945 y particularmente desde 1948 surgió la convicción de que era necesario fortalecer desde el marco jurídico internacional la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los estados se revertían en contra de sus propias poblaciones y se convertían en sus principales verdugos, por acción o por omisión. Y es así, digamos, como surge todo un andamiaje, toda una serie de instrumentos, instituciones, en fin, marcos normativos de protección a nivel internacional de los derechos humanos. Y esto, digamos, se empieza un poco como podríamos decir, a complejizar, ¿no? México, por ejemplo, que es un país que está integrado a organismos internacionales, forma parte de dos sistemas de protección internacional de derechos humanos. Uno, que es el sistema universal, y otro, que es el sistema interamericano. El sistema universal es el de la ONU. El sistema interamericano, probablemente ustedes habrán escuchado, tiene a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Yo lo que les voy a hablar es del sistema universal. El sistema universal nace en 1945 con la Carta de la ONU, que podríamos decir es la Constitución de las Naciones Unidas. 3 años después se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente se adopta una serie de tratados en materia de derechos humanos y otra serie de instrumentos que reciben una denominación diversa. Declaraciones, principios, en fin. Por ejemplo, yo en el material que les acabo de transmitir, de compartir, ahí les puse un folletito que acaba de ser adoptado por el Comité contra la Desaparición Forzada, que recibe el nombre de Principios Rectores para el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, 1945, 1948, y a partir de ahí podemos ver que se genera como una especie de explosión, ¿no?, en donde se crean una serie de tratados internacionales y otra serie de instrumentos. ¿Cuántos son los que hoy tenemos? Avanzamos. Tenemos 9 tratados en materia de derechos humanos y 9 protocolos facultativos. ¿Qué significa un tratado? Un tratado significa un acuerdo entre 2 o más estados y organismos internacionales que establece derechos y obligaciones. ¿Para quiénes? Para las partes, para aquellos que ratifican, aquellos que suscriben dicho instrumento internacional. Estos tratados se han ido generando a lo largo del tiempo, desde 1948 hasta nuestros días. Y es así, si avanzamos, que tenemos algunos tratados internacionales que tienen un objetivo más genérico, como por ejemplo la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, esto es el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Otros que tienen igual un contenido en materia de derechos civiles y políticos, libertad religiosa, libertad de asociación, derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de reunión, etc. Hay otros tratados en materia de derechos humanos de Naciones Unidas que se ocupan de poblaciones en específico, por ejemplo la Convención de Derechos del Niño y la Niña, que es el instrumento internacional más ratificado a nivel global. Solamente un país no ha ratificado este tratado internacional. ¿Y pueden saber cuál? Pueden imaginarse qué país no ha ratificado. Estados Unidos, exactamente, ¿no? Deshonrosa excepción, ¿no? Aquí hay quien dice que es una honrosa excepción para cómo están actualmente las cosas. Entonces hay convenciones que se ocupan de eso, de proteger a determinadas poblaciones, en particular niños, niñas, personas con discapacidad, migrantes. Hay otros que tienen por objetivo, ¿no?, como lo pongo aquí en la diapositiva, que por cierto se las voy a compartir, para que, digo, pueden ir anotando, pero tengan la seguridad de que se las dejo aquí para que ustedes dispongan de ello. Otros que tienen por propósito erradicar la violencia en contra de las mujeres, ¿no?, la violencia que, como nunca en este año hemos visto cómo de manera muy potente las mujeres han salido a decir alto a la discriminación, alto a la violencia, o bien la discriminación por razones de raza, ¿no?, fundamentalmente la protección de las personas afrodescendientes, de los integrantes de los pueblos indígenas, etc. Pero la comunidad internacional también se dio cuenta de que era necesario establecer y crear tratados internacionales para combatir aquellas prácticas que son particularmente repudiables, particularmente odiosas, y adoptó una convención específica sobre el tema de la tortura para erradicar la tortura y otra convención específica para erradicar las desapariciones forzadas.
Esa convención, ustedes la tienen aquí en este libro que les he compartido. Si nos pasamos 2, y es aquí, miren, donde tenemos en esta tabla, ahí yo les enuncio cuáles son los tratados internacionales que existen y los protocolos facultativos. Los protocolos facultativos en realidad son igualmente tratados internacionales, pero que vienen como a complementar lo que el tratado fundante no establecía. Esto es a fortalecer lo que en el tratado original no se contemplaba. Podríamos decir de cierta forma que son como una especie de anexo, ¿sí? Un anexo, un complemento. ¿Por qué? Porque los países en un determinado momento de la historia llegan a un acuerdo en estos términos y 10 años después deciden dar un segundo paso, avanzar y adoptan protocolos facultativos. De tal suerte que ahí están, ¿no?, todos los 9 tratados internacionales y los 9 protocolos facultativos. Que ahí les indico, entre paréntesis, cuándo es que estos tratados se adoptaron y cuándo es que entraron en vigor, ¿no? ¿Qué significa que hayan entrado en vigor? Que empezaron a funcionar, podríamos decir, que empezaron a tener fuerza y que empezaron a obligar a quienes, a los estados que lo ratifican. Y esto es muy importante decirlo, ¿no? O sea, los estados de manera voluntaria son los que deciden qué ratifican y qué no ratifican. Afortunadamente México ha ratificado prácticamente todos estos tratados internacionales. Hay algunas excepciones y una muy importante en materia de desaparición que ahorita las vamos a comentar. Entonces ahí tenemos los 9 tratados, los 9 protocolos facultativos. Si avanzamos, la siguiente, y en el último, fíjense, ahí está la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención se aprueba en el 2006. ¿Por quién? Por la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea General es, podríamos decir, como el Congreso de Naciones Unidas, donde concurren los 196 países que integran a la organización y ahí votan como si fuera una especie de parlamento los tratados internacionales, las resoluciones internacionales, etc. Esta convención entra en vigor en el 2010, como se indica ahí. México la ratifica y ahorita voy a volver a eso en el año 2008. Ahora bien, avanzamos. A nivel internacional también surgió la convicción de que no solamente era importante crear tratados internacionales, sino que era fundamental crear órganos de supervisión de estos tratados internacionales. Dijeron, no, nosotros como personas físicas también merecemos ser reconocidos como titulares, como sujetos de derechos. Y por eso es que estos tratados internacionales, si ustedes los ven, a quienes protegen, a quienes conceden derechos a las personas, a nosotros, a ustedes, en fin, a todos los seres humanos, pero especialmente a aquellos que han sido transgredidos en su dignidad, en su libertad, en sus derechos. Entonces se dice, vamos a crear una serie de instituciones que en la jerga internacional les llamamos mecanismos, ¿no?, o organismos internacionales. Esto es, entidades que se ocupan justamente de monitorear, de supervisar lo que están haciendo los estados para observar y atender sus compromisos internacionales. Y aquí se habla de mecanismos convencionales y mecanismos no convencionales. Mecanismos convencionales, ¿cuáles son? Y ya nos estamos acercando a lo que quiero explicarles con mayor profundidad. Mecanismos convencionales, como su nombre lo indica, son mecanismos que surgen gracias a una convención. Esto es gracias a un tratado internacional. A nivel internacional significa lo mismo pacto, tratado, convención, acuerdo. ¿Sí? Para efectos prácticos es exactamente lo mismo, es un acuerdo entre 2 o más estados que genera obligaciones. Bueno, entonces se crean mecanismos convencionales. Y es así que estos tratados establecen estos órganos de supervisión. Y fíjense, si avanzamos, cómo cada uno de estos tratados internacionales que les expuse, estos 9 tratados internacionales, tienen su propio órgano de vigilancia, su propio mecanismo convencional. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Podríamos decir que cada instrumento tiene a su propio vigía, a su propio supervisor, a su propio órgano que está vigilante de lo que están haciendo los estados en esa materia a la que se han comprometido.
En esta tabla que les aparece ahora, ahí enuncio cuáles son los tratados internacionales en la primera columna, y en la segunda columna indico cuál es el órgano que se ocupa de supervisar el cumplimiento de esos tratados internacionales. ¿Ok? Podríamos decir prácticamente que cada tratado, con su propio protocolo facultativo, tiene un vigía, tiene un supervisor, tiene un monitor. Estos monitores reciben el nombre de comités. Comité de Derechos Humanos, como pueden ver ahí, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así sucesivamente. Si vamos avanzando, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y si nos vamos a la última, por favor, ahí aparece la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ese es el tratado internacional que tiene un órgano de vigilancia, esto es un mecanismo convencional que se llama como Comité contra la Desaparición Forzada. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces tenemos un instrumento que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y una institución que es el Comité contra la Desaparición Forzada, que es el que se ocupa de ver qué están haciendo los estados para observar, atender, cumplir con ese compromiso internacional. Ok, avanzamos. Estos comités desarrollan múltiples funciones, ¿no? Ahorita lo que vamos a examinar con mayor profundidad es una de esas funciones que ellos desarrollan, pero les voy a decir rápidamente cuáles son las que ellos pueden desplegar. Pueden hacer revisión periódica acerca del estado que guarda el cumplimiento de la convención a cargo del estado parte, ¿sí? Esto, por ejemplo, el Comité contra Desapariciones Forzadas ya lo hizo en relación a México en 2 ocasiones. 2015, Valentina lo debe recordar muy bien, y en noviembre de 2018. Ustedes en la publicación que les he compartido, ahí podrán encontrar las observaciones finales. Esto es, podríamos decir, el examen al que se sometió México ante este comité, en donde el comité, por ejemplo, en 2015, dice por primera ocasión desde un organismo internacional que en México el tema de la desaparición es un problema de carácter generalizado, con un nivel de impunidad crónica. Y en estos informes periódicos no solamente se examina al Estado y se indican cuáles son los motivos que le preocupan al órgano de vigilancia, sino que también se señala cuáles son las recomendaciones que se le formulan. De tal suerte que hay un espíritu cooperativo, ¿sí? Es como cuando uno va con el doctor, ¿no? Con el doctor y se examina, y derivado de ese examen el doctor le emite a uno una serie de prescripciones. Oiga, ¿sabe qué? Elabore una legislación en materia de desaparición, reconozca la figura de declaración especial de ausencia, asigne los recursos suficientes necesarios para que las condiciones de búsqueda puedan desplegar sus actividades, etc. Esto se conoce como informes periódicos porque efectivamente cada X número de años los estados acuden ante el comité, le dicen lo que está ocurriendo, y el comité examina y elabora un documento donde, repito, expresa aquello que le preocupa, pero también le sugiere al Estado aquello que de implementarse puede ayudarle a, digamos, atender el sentido de la convención en funciones. Ahora bien, la segunda actividad que desarrollan estos comités es la de peticiones individuales, ¿sí? Estas son las que vamos a ver, ¿no? Probablemente larga mi introducción, es a donde quiero llegar, ¿no? Estas peticiones individuales lo que permiten es que una persona, fíjense, una persona que alega ser víctima de la violación de uno de los derechos contenidos en ese tratado internacional, toca la puerta del órgano de vigilancia y denuncia al Estado, de que sus derechos, aquellos derechos a los que el Estado se comprometió a tutelar, salvaguardar, asegurar, se están quebrantando. ¿Ok? Entonces, las personas que tienen esa legitimación, ese pasaporte, digamos, esa llave, ¿quiénes son? Son las víctimas. ¿Sí? Las víctimas que están habilitadas para llevar una queja, una denuncia, una comunicación ante este órgano de supervisión. Un órgano de supervisión que ventila esas quejas, comunicaciones o denuncias como si fuera una especie de juicio, en el que se recibe la denuncia, se le transmite al Estado, el Estado responde, el peticionario reacciona a esa respuesta, en fin,
se hace un procedimiento de carácter contradictorio y termina por emitirse una decisión que recibe el nombre de dictamen, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso. Estos mecanismos también tienen otra función, que es la de comunicaciones entre estados. Un estado denuncia a otro estado ante el órgano de vigilancia, ante el comité, de que se están quebrantando las obligaciones que ese estado asumió, ¿sí?, derivados del tratado internacional. Una cuarta función que tienen es la relativa a las investigaciones de oficio. ¿En qué consisten estas investigaciones? Cuando los órganos de supervisión, los comités, toman nota de que en un estado se están quebrantando de manera generalizada, grave o sistemática las obligaciones establecidas en el tratado internacional, estos órganos tocan la puerta del estado y le dicen al estado: yo quiero a usted visitar, ¿sí?, y quiero in situ, in loco, es decir, en su propio territorio, saber lo que está pasando. Ya no me quiero esperar a que usted venga como buen paciente, ¿no?, periódicamente ante el doctor o la doctora y me informe lo que está ocurriendo. No, yo quiero ir a su territorio, quiero ir a su país, encontrarme con las víctimas, hablar con los distintos servidores y servidoras públicas, hablar con las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales que están ahí presentes, y enterarme directamente de lo que está pasando en su país. Esta atribución podríamos decir que es una atribución muy potente, muy potente, y que se ejerce de manera realmente excepcional cuando hay un panorama particularmente crítico. Y esta es importante, esta facultad que tienen en materia de desaparición, por una razón, fíjense. Quizás esto ya algunas de ustedes lo saben, pero el Comité contra Desaparición Forzada, esto es el órgano de vigilancia de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, le ha solicitado al Estado mexicano desde el 2013 visitar el país. Y es momento, cerrando 2019, que el Estado mexicano no ha permitido, no ha concretizado esa visita. ¿Sí? No ha concretizado esa visita. El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas contra las Desapariciones Forzadas, aquí en Palacio Nacional se dijo que el Estado mexicano, por primera ocasión, tenía la disposición de que se materializara esa visita. Pero han pasado más de 3 meses y todavía no se le dice, yo trabajando en Naciones Unidas se los puedo reafirmar, no se le dice al comité: venga comité, tal día, aquí lo esperamos. Esto tiene que ser una agenda, ¿no? Tiene que ser un tema en el que todos y todas empujemos para favorecer esa visita. Y creo que esto requiere también transformar el paradigma. Qué bueno que viene un órgano especializado a ayudarme con sus sugerencias, con sus recomendaciones, a enfrentar un desafío que tengo. Muchos estados reaccionan a la inversa, ¿no?, y se esconden, ¿no?, y se niegan a aceptar este tipo de asistencia y cooperación. Entonces creo que este es un tema que es fundamental que sigamos empujando para que este organismo de Naciones Unidas pueda venir al país. De hecho, este organismo de Naciones Unidas, que ahorita el Comité contra la Desaparición Forzada voy a explicarlo mejor, solamente a 2 estados le ha solicitado poder visitarlo. Y esos estados, uno de ellos es México, el otro es Irak. En el caso de Irak ya no se sostuvo la petición porque por el conflicto armado, la situación que está enfrentando, no hay condiciones para desarrollar la visita, pero bueno, no hay todavía una respuesta concreta, específica del Estado mexicano para permitir la visita. Ok, avanzamos. Entonces, ¿qué tenemos? Para efectos, digamos, ya de lo general a lo específico. Tenemos la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ese es el tratado internacional que México ratificó, al que México se obligó, y tenemos al órgano de supervisión, que es el Comité contra la Desaparición Forzada. Seguimos. La Convención Internacional, ya se los decía, esta se aprobó el 20 de diciembre del 2006, está próxima a cumplir años. Se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 4 años? Porque en esos 4 años se dieron el número de ratificaciones para que empezara a tener vigencia esta convención. Esto es, no basta con que simplemente la Asamblea General de Naciones Unidas adopte el Tratado Internacional, sino que se requiere que haya una serie de suscriptores, ¿no?, estados suscriptores.
que generen una membresía, ¿no? México ratificó este tratado internacional desde marzo de 2008, ¿sí? Esto es antes incluso de que entrara en vigor a nivel internacional. Y a día de hoy son 62 estados, esto lo revisé ayer cuando estaba preparando esta conversación, esta charla, son 62 estados quienes la han ratificado, ¿no? 62 estados, prácticamente digamos una tercera parte de los países que existen a nivel global. La ha ratificado México, la ha ratificado Honduras, ¿no? De la región, pero faltan todavía varios estados, por ejemplo El Salvador no la ha ratificado, y lo digo porque pues, ustedes saben que el tema de desaparición lamentablemente en México también cobra a muchas víctimas que son inmigrantes o transmigrantes, y es fundamental que esos estados también la ratifiquen. Ya no digamos Estados Unidos, que si no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Es mucho más difícil esta convención. Pero digamos, eso es lo que hoy tenemos. Avanzamos. ¿Y qué es lo que nos dice esta convención? Lo primero es que es el primer tratado internacional en materia de derechos humanos que reconoce el derecho a no ser sometido a una desaparición forzada. El derecho humano a no ser sometido a una desaparición forzada. Si ustedes revisan la Constitución mexicana hoy por hoy, ese derecho no está reconocido, solamente si no estoy mal, la Constitución de Coahuila lo reconoce, ¿no? Y a partir de ahí hace una definición de desaparición forzada, o sea, nos dice qué se entiende por desaparición forzada. Esto es un acto privativo de la libertad cometido por agentes del Estado en el que se niega, ¿no? O se oculta a la persona, con lo cual se le sustrae de la protección de la ley. Se establece igualmente, ustedes podrán leer la Convención Internacional con más calma, ¿no? Está aquí, ya les decía, en este compendio que les hemos traído, la obligación no solamente de investigar las desapariciones forzadas propiamente dichas, esto es aquellas cometidas por agentes del Estado, sino también aquellas que son cometidas por particulares, esto es por agentes no estatales, ¿no? Por agentes no estatales. Establece la obligación de tipificar el delito, considerarlo como un crimen de lesa humanidad en determinadas circunstancias, ¿sí? Esto es un crimen que afecta no solamente al Estado mexicano, sino a la humanidad en su conjunto. ¿Por qué? Por la gravedad, ¿no? La afrenta que significa. Establece un régimen de responsabilidad penal, ¿no? Esto es muy importante porque la responsabilidad penal no solamente es del autor material, sino también de aquellos que teniendo una posición de mando no adoptaron las medidas indispensables para evitar que sus subordinados o subordinadas cometiesen un acto de desaparición. Y esto me parece que es fundamental, ¿no? Para combatir justamente la impunidad. Se establece que la desaparición deberá ser sancionado con penas que respondan a la gravedad de la conducta. Se contemplan ciertamente ciertas atenuantes o ciertas agravantes, por ejemplo, cuando la persona que es responsable refiere dónde es que se encuentra la víctima y ayuda a que se le localice con vida, pues se puede atenuar la penalidad. En fin, un régimen de prescripción, esto es cuándo es que va a prescribir el delito. ¿Seguimos? Los alcances de la jurisdicción, la obligación de formar, capacitar a los servidores públicos, y hay un artículo que es fantástico, yo les invito, lean la convención en su conjunto, pero hay un artículo que a mí me gusta mucho, es el artículo 24, en el que se señala cuáles son los derechos de las víctimas. Se adopta un concepto de víctima y se indica cuáles son los derechos que tienen las víctimas, ¿no? Frente a los actos de desaparición. Y viene finalmente una cláusula que es la relativa a la desaparición de niños y niñas, ¿no? Que es un tema particularmente preocupante que se ha dado en algunos estados. Recordemos que en México, de acuerdo a las cifras oficiales, de nueva cuenta, con todas las dudas que uno pueda tener, la cifra de niños y niñas que fueron desaparecidos cuando eran personas menores de edad, cuando inició la desaparición, alcanza prácticamente una tercera parte del registro oficial. En fin, entonces es un instrumento internacional robusto que está próximo, repito, a cumplir 13 años la próxima semana, y ahí pues se estableció una serie de obligaciones a cargo de los estados y derechos a cargo de las personas. Avanzamos. Entonces les decía, está la convención y está el órgano de vigilancia. Está el monitor de esa convención, que recibe el nombre de Comité contra la Desaparición Forzada.
Aquí también puse sus siglas en inglés, ¿no? O su nombre en inglés, Committee on Enforced Disappearances, y las siglas CED. Y lo pongo porque en muchas ocasiones en la jerga se suele referir la competencia del CED o la revisión del CED, ¿no? Pasa un poco parecido con una convención sobre los derechos de las mujeres, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que coloquialmente se conoce como la Convención CEDAW, por sus siglas en inglés. Entonces algo parecido está ocurriendo aquí en México, en el que se habla el CED, ¿no? El comité CED. ¿Cómo se integra este comité? Este comité se integra por 10 personas. Son personas, dice la convención, que deben tener una integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, que son independientes, que ejercen sus funciones a título personal. Esto es muy importante, no son delegados de sus estados, no son diplomáticos de sus estados que atienden las directrices que sus gobiernos les sugieren o les imponen. Son personas que actúan con total imparcialidad en función de su conocimiento, su experticia en la materia. ¿Quién los elige? Los estados parte. Ahorita les decía que más de 60 estados han ratificado esta convención. Entonces, se convoca a esos estados y entre esos estados seleccionan a las personas que van a integrar al comité. Y se procura garantizar una distribución geográfica equitativa. Esto es, si de estos 62 estados, 20, o 15 son de América Latina, entonces uno diría, pues a América Latina le corresponden, de los 10, pues le corresponden entre 2 y 3, ¿sí? Un poco para que responda geográficamente y que no se quede exclusivamente en una región. México, por ejemplo, ya ha contado con un mexicano, ¿no? Como integrante del Comité contra Desaparición Forzada. Probablemente algunos de ustedes lo conocen, Santiago Corcuera. Él fue integrante del comité durante 4 años e incluso fue presidente del Comité contra Desaparición Forzada y lastimosamente, teniendo la posibilidad de ser reelecto, postulado para un segundo periodo, el Estado mexicano no lo quiso postular. No lo quiso postular. Y ahora en la última elección que se materializó en junio, había 5 vacantes, fíjense, de 10. 5 vacantes de 10, y de nueva cuenta el Estado mexicano no quiso postular a un mexicano o mexicana, lo cual realmente, digamos, creo que teniendo todo para postular y teniendo todo para que un mexicano estuviera, y lo digo con pesar porque creo que el gobierno mexicano podía haber mandado un mensaje distinto al comité, pero también habiendo tanto capital humano, ¿no? En México, de personas conocedoras en la materia, ¿no? Que podrían haber hecho un papel muy dignificante al interior de este comité. Avancemos pues. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. ¿Por qué se le puede atribuir a que el país esté tan opuesto a que las Naciones Unidas intervengan aquí? Mire, yo creo que esto está cambiando. O sea, creo que el compromiso que se hizo el 30 de agosto, efectivamente, de decir sí a la visita, y ahorita vamos a decir sí también al reconocimiento de la competencia, pero la razón fundamental es el paradigma con el que algunos servidores y servidoras públicas se acercan. No es el caso de Sol, lo digo, la conocemos, solo al contrario, es de las que nos piden a Naciones Unidas, ¿no? Que estemos ahí siempre presentes. Pero hay otros funcionarios que no, que parten del paradigma de que lo que se tiene que hacer es seguir negando el problema, seguir desconociéndolo, ¿no? Y en lugar de dejarse asistir y cooperar por los organismos especializados, la actitud es una actitud refractaria, es una actitud defensiva. Es un paradigma muy diferente. Pero si se supone que es miembro, o sea, claro, entonces que sea miembro, entonces es como Estados Unidos que... Lo dices muy bien, y eso ha insistido el comité. Fíjate, el comité, si uno revisa el artículo respectivo, ¿no? de la convención, la convención incluso no dice, a ver, el comité pediré permiso para que el Estado... No, la convención es muy clara. Si un Estado ha ratificado esta convención, ese Estado está obligado a permitir que frente a un requerimiento de visita, esa visita se cumpla. ¿Sí? Es la consecuencia, lo dices muy bien, ¿no? Una muy buena intuición. Es la consecuencia lógica, ¿no? Que implica la membresía, pues, y el hecho de haber asumido ese compromiso.
Desgraciadamente, durante la administración, les repito, porque la primera solicitud fue en 2013, durante toda la administración anterior, hubo una actitud, incluso ya no solamente de negativa, sino de desdén absoluto. El Estado mexicano no contestaba nada formalmente, mantenía un silencio, y eso es un mal mensaje, ¿no? Un mal mensaje ante las víctimas, un mal mensaje a la comunidad internacional, ¿no? De que no quiere uno resolver el problema, ¿no? Y que no quiere resolverlo de manos expertas, especialistas, como son las del comité. Esperemos efectivamente que esto cambie, esperemos que esto cambie, pero sí se requiere que se concretice, porque el 30 de agosto ahorita ha pasado prácticamente un mes y medio, y todavía no hay una señal concreta, específica, que permita esta visita, ¿no? Sí, estaban acá, aquí y luego aquí. México dice que ya no mandó un postulante. Cuando estuvo por fuera, yo me acerqué a él, porque, ¿sabes? Ya sábado mi hija cumple 15 años desaparecida, ya muchos años. Yo lo conocí, me acerqué a él cuando él estaba en el comité y nunca me quiso recibir. Hace poco, que precisamente él andaba viendo si lo postulaban, me dijeron, es que si está un mexicano, él no puede hablar de su país. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué me sirve? ¿De qué tengo? Claro, ¿De qué te me entiendo, sirve es buena que un pregunta. Sí. mexicano, si él no puede hablar a favor de los mexicanos? Sí. A ver, no, es muy buena pregunta. Efectivamente, aunque ellos actúan a título individual, como ya lo indicaba, los integrantes, y me parece una regla sana, están impedidos, como integrantes del comité, hablar acerca de su país e involucrarse en asuntos de su país. ¿Sí? ¿Y por qué te digo que es una regla que para mí es sana? En el caso de por fuera, ciertamente uno dice, pues yo estoy perdiendo, ¿no? Pero es que hay otros que, en lugar, digamos, de actuar con imparcialidad, ¿no?, pues se pliegan a las posiciones del gobierno. Entonces, para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses, cualquier parcialidad, se dice, mira, mejor saquemos a esa persona, el órgano finalmente seguirá funcionando, porque se quedarían 9 de los 10 integrantes, y solamente para temas sobre el país del que él o ella es nacional. Entonces, yo te diría, Santiago Cujera no podría, en su calidad de integrante del comité, pronunciarse sobre tu caso o asesorarte al respecto de tu caso. Pero Santiago sí podría, y tal y como lo hizo, ¿no?, en términos genéricos, hablar del problema de la desaparición, pero ya no en su calidad de integrante del comité. O sea, se tiene que quitar como la cachucha, ¿no? Pero él lo que no puede es ser representante, asesorar, en fin, eso él está imposibilitado. Entonces creo yo que efectivamente uno puede decir, bueno, pues hay una pérdida, pero mira, al final creo que no hay una pérdida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Santiago con el conocimiento que adquirió el comité, aportó a personas que están en la misma condición que ustedes. Y ya no pensemos como mexicanos o mexicanas, sino pensemos en las personas de Irak, pensemos en las personas de Colombia, pensemos en las personas de Honduras. Esto es, aquellas personas en las que Santiago pudo, con su conocimiento, con su experticia, ¿no?, ayudar, ¿no?, una lógica, digamos, de solidaridad entre los pueblos, entre las naciones. Y además ese conocimiento que él adquirió en el ámbito del comité, hoy él lo está poniendo al servicio, digamos, de la causa acá en México. Uno lee sus columnas cada 3 semanas en el Universal, y una sí habla de desaparición, otra también y otra también. O sea, es una temática frecuente. Creo que más allá de la opinión que tengamos, creo que era revelador, ¿no?, de que México no quería la visita, no quiso postular a una persona teniendo todo para que quedara electa. Y no lo digo por Santiago, podía no haber sido Santiago, puede haber sido otra persona, Valentina, Alan García, Sol, en fin, ¿no? Creo que da un mensaje diferente, ¿no? Porque al final alguien tiene que integrar esos órganos, tienen que ser personas conocedoras, comprometidas, ¿no?, con solvencia, en fin, ¿no? ¿Estás aquí? ¿Vale? Y luego... Yo tengo 2 preguntas. Una,
Por ejemplo, si un mexicano, a veces el comité no puede hablar respecto a su país, entonces ¿cómo podemos llegar a los demás integrantes de este comité para que hablen del país? Ya. ¿Cómo podríamos llegar? Esa es una. Y la otra, ¿cómo podemos como sociedad y como víctimas empujar para que el organismo que tenga que venir a ver la situación de México a la interna, cómo podemos empujar para que ellos vengan que México quiera ser? Ok. La primera pregunta es una muy buena pregunta, digo las dos son muy buenas preguntas, pero especialmente la primera. Efectivamente, ¿por qué estos órganos sesionan en Ginebra? ¿Verdad? Son órganos que están lejos, ¿cierto? Afortunadamente nosotros en esta última integración contamos con alguien que fue muy cercano a México, Rainer Hülle. Ustedes recordarán, algunas de ustedes recordarán a Rainer, ¿no? Rainer venía a México prácticamente un mes al año, ¿no? Lo vimos allí en Nuevo León, estuvo aquí, en fin, varias de ustedes. Entonces ahí había como una forma de acercarse. Estuvimos presentando los principios rectores. Creo que esa es una de las ventajas que tenemos como oficina, que solemos traer y vincular. De hecho, la publicación que les di trae como prólogo un prólogo de Rainer Hülle. Rainer fue integrante del comité durante 8 años, ¿sí? Integrante fundador del comité y que fue reelecto. Ahora el reto que tenemos es el reto de que frente a esta renovación, les decía, son 10 integrantes, 5 salieron, 5 entraron, es cómo vincularnos a alguna de las personas. Y yo me lo llevo como tarea, ¿no? O sea, es algo que nosotros ya estamos pensando en eso, ¿no? Les soy muy franco, como oficina de la conservadora, tratando de identificar al mejor perfil que se puede interesar en México para que se acerque, ¿no? Y siga, pues, si no como Rainer, ¿no? O incluso mejor que el mismo Rainer, pues dando un seguimiento muy puntual desde el comité. Yo les diría, y ahorita lo voy a demostrar, ¿no? Que si algún estado, el comité a nivel mundial, le ha prestado atenciones a México, es el único estado que en 2 ocasiones ha sido examinado por el comité. Ningún otro estado ha sido examinado 2 veces. ¿Por qué? Porque el doctor vio en el paciente a un paciente en situación exacta, crítica, ¿sí? Y ahorita vamos a ver otras estadísticas. Ustedes pueden ver comunicados, en fin. Es uno, ya les decía, de los 2 estados a los que el comité le ha dicho, quiero irte a visitar. Y le he insistido año con año, cosa distinta con Irak, ¿no? El que planteó y luego ya no. En el caso de México, ha insistido año con año. Ustedes pueden revisar el informe anual del comité. Año con año el comité le ha dicho, México, respóndeme, México acepta mi visita. Y ahorita lo vamos a ver con las acciones urgentes también. Pero se los adelanto, México es el país que más acciones urgentes ha recibido por parte del Comité contra la Desaparición Forzada o personas desaparecidas. Es justamente lo que vamos. Es a lo que voy respecto de las acciones urgentes y respecto de las comunicaciones. Ahora bien, respecto de la visita, mira, yo creo que, a ver, primero teniendo esta información, que ya la tienen, 2, convenciéndose de la pertinencia de que se materialice esta visita, y 3, creo yo que al 12 de diciembre el obstáculo para concretizar esta visita no está en la Secretaría de Gobernación. Quien tiene que mandar la excitativa formal es quien representa a México en el exterior. ¿Y quién es? Es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, llama mucho la atención que habiendo ya una instrucción, porque así se dijo el 30 de agosto, recordarán ustedes, aquí en Palacio Nacional, se dijo, el presidente ha instruido para que se realice la visita. A 3 meses y medio que esa instrucción no se esté ejecutando. Eso quiere decir que alguien no quiere que se haga la visita y hay que doblegar, ¿no? Ese obstáculo que, perdón, pero no puede estar por encima del presidente. ¿Podría ser el mismo presidente que no lo quiere? O al presidente habría que recordarle, habría que insistirle, ¿verdad? Él es muy nacionalista, pero también habría que insistirle que es fundamental, 1, que se haga esa visita y 2, que se cumpla el compromiso, ¿no? O sea, digo,
Y yo creo que ahí es, digamos, creo que ustedes lo dicen bien, esos dos son los resortes que hay que tocar, ¿no? Que hay que tocar para que se concretice esta visita. Estaba Valentina, pues, era la misma pregunta, sí. Y creo que aquí, digo, Vale ahorita lo decía muy bien, ¿no? Las víctimas son las que tienen la mayor legitimidad, ¿no? Para ir a exigir, y queremos que se concretice esa visita, o sea, no hay razón para que se siga negando, o al menos no concretizando. Vale. Bien, también sabiendo que lo que aquí se dice, aquí se queda, yo quisiera pedirle a Alan que nos ayudara, si se puede él mismo, a redactar un documento muy general, pero muy bien fundado, para que mañana temprano lo llevemos a Palacio Nacional, juntos. Mañana todos vamos a amanecer aquí. Vamos a Palacio Nacional, al área de atención ciudadana, y lo entregamos, que nos lo sellen. Y nos lanzamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, allá sellado por la oficina del presidente, llevarlo a la oficina para que, seguramente no nos va a recibir ninguno de los dos. Pero nosotros con ese documento lo difundimos con nuestros aliados de los medios de comunicación, es decir, tenemos esta urgencia. Ahí sí es donde le pido a Alan que nos pueda ayudar, y nadie sabrá que nos ayudó Alan a decir esto, en el nombre, o sea, como si fuera en primera persona, en el grupo de familias. Tenemos la urgencia toda vez que se pronunció el presidente de esta manera, toda vez que el día 30 de no sé qué dijo esto, y toda vez que se ha negado sistemáticamente, y toda vez que el presidente ha dicho repetirse de antes. Franco. Está bien. Entonces yo digo que caliente y de repente ni se siente. Entonces ayer podríamos que este documento tenga de manera muy sólida los argumentos, y nosotros tenemos el curso de la tarde, nosotros lo imprimimos, los llamamos, ya nos pondremos de acuerdo para eso, y no sé si valga la pena, si tenga algo que ver, que además de que tenga esos dos sellos, los sellos de la oficina del acto comisionado. ¿Sí? Entonces cerramos esa pinza y de una vez vamos a lo que es, porque estos instrumentos que nos está explicando Alan, además le agradezco que sea de una manera asequible, de una manera sencilla para todos, porque muchas veces nos quieren explicar algo con términos tan técnicos que salimos igual o peor. Lo podamos de una vez traducir en acciones, y eso es propuesta también, para que de una vez mañana dejemos ustedes se regresen, tomen sus aviones diciendo, hicimos todo lo que pudimos el lunes, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves, y el viernes el primero nos la arrancamos. Aún desvelado de venir de Garibaldi el jueves. Pero lo bailado, ¿quién se lo dice? Entonces podría ser. Sí, yo te ayudo. Sí. ¿No será que de repente los gobiernos tienen un poquito de positivo si quieren Fuerte. lo que pasó en Bolivia con los norteamericanos, de que hacen una intervención a las elecciones y hacen un pronunciamiento y resulta que fue falso, ¿no? Pero sí decidieron un presidente, o sea, un golpe de Estado, situaciones de esas. Michelle Bachelet es la cabeza Del alto comisionado, sí. nunca se ha pronunciado por lo de Chile, por lo de Bolivia, por lo de Colombia, pero sí se pronuncia en otros estados, en Venezuela, en otros estados que son progresistas, ¿verdad? Entonces no será que, siendo pensando en voz alta, ¿no? Que un país progresista parecido a otros que están en el continente, de repente tenga sus reservas por la ONU, por situaciones de ese tipo, ¿no? Mira, híjole, podría ser también, me hago cargo de que en algunos actores está esa percepción.
Ahora bien, yo lo que te diría respecto de la alta comisionada, que en efecto es la cabeza, digamos, de la oficina, ella sí sacó un informe. Luego lo que ocurre es que no necesariamente se conoce, y eso también es una responsabilidad de nosotros, ¿no? Pero por ejemplo sacó un informe, mandó una delegación ahora a Chile para documentar lo que ha venido ocurriendo, y sacó ya un informe preliminar de esa visita cuestionando el uso excesivo de la fuerza, ¿no? Lo mismo hizo en Ecuador, ¿no? Con motivo de los disturbios, y lo mismo ahora en Bolivia después de las elecciones, y destituido Evo Morales sacó la semana pasada un comunicado de prensa bastante largo denunciando los abusos, los encarcelamientos que se han dado. Y ella, cuando vino acá a México en abril, tocó estos temas. Ustedes pueden ver el comunicado, ya no se los traje impreso, pero el comunicado de prensa al término de su visita, y hace referencia a que el Estado mexicano tiene que permitir la visita del comité. Al tema que más le dedicó fue al tema de desaparición en su comunicado de prensa, y dice que el Estado mexicano tiene, que es el tema que vamos a ver ahora, que reconocer la competencia del comité para recibir peticiones individuales. Y esto, digo, lo puedo decir aquí en este espacio de confianza, se tocó en la reunión con el canciller. Yo estuve ahí, y se tocó en la reunión con el presidente. En la reunión que tuvieron. Yo no estuve en esa reunión con el presidente, pero con el canciller sí. Y ahí se tocó, y en la reunión con el presidente también. Ella tocó el tema de desaparición de personas, entre otros, diciendo estos elementos. Entonces, puede existir en algunos actores, o sea, no lo niego, pero sí es un tema que ha estado muy presente, pues, ¿no? Muy presente. Sí, ya digo esto porque, por decir, sí, yo se refirió a Venezuela. a Bolivia y a Chile, pero ya como 4 semanas después, ¿no? Sí. Fue el golpe de Estado y todo esto. Y por decir, ahorita que existe la posibilidad digo, son políticas, ¿no? Es cierto. Que se hacen ahí entre organismos internacionales y con los países. Totalmente. Pero por decir, la situación de un poquito que era la intervención de las tropas americanas en México, y entonces no sé si estas cosas de repente apoyen a esas situaciones, ¿verdad? Que por ejemplo lo que está pasando, ¿no? Con lo de las cárteles y esto, de que lo están tratando a nivel de cosas. Entonces yo a lo que voy es que a lo mejor, digo sin quererlo defender nada, no son suposiciones, pero son... No, yo creo que es muy útil lo que dices, porque creo que lo han preguntado bien, pues ¿cuál es la razón? ¿No? La razón, y probablemente la razón está ahí. Pero más allá, o sea, creo que no hay razón alguna, o yo al menos no he escuchado alguna que justifique, ¿no? El que no se materialice, y más ahora que impida lo que ya es una instrucción presidencial. Pero yo creo que es muy útil, o sea, preguntarle, bueno, ¿por qué es que no quieren? ¿Por qué es que no quieren hacerlo, no? Sí. Sí. Suponiendo respecto a la visita, ¿de qué manera Sí, mira, te platico cómo se dan esas visitas. Ya les decía yo ahorita, antes de que empezáramos antes de que Eduardo se incorporara, que ya otra instancia especializada, no quiero complejizar esto mucho, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas vino a México en 2011. Naciones Unidas tiene 2 instancias especializadas en el tema de desaparición. Una el Comité contra la Desaparición Forzada y otro el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas. Esto también va a estar aquí en el documento. Pero tradicionalmente estas visitas son visitas que duran, te platico rápidamente, duran aproximadamente 2 semanas. En esas 2 semanas se encuentran con autoridades, con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales que están basamentados en el país y que se ocupan de la temática, o sea, tendrán un encuentro, por ejemplo, con nosotros, con los organismos públicos de derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siempre se visita la capital de los países y se eligen, dependiendo del tiempo y las distancias, pero en el caso de México se estaría visitando ya 3 estados, entre 2 y 3 estados, quizás 4, ¿no?
¿Cómo se eligen esos estados? Pues tendrían que ser estados que están frente a una circunstancia compleja, ¿no? Ir a Yucatán, digo, en Yucatán hay desapariciones, pero no en los niveles que en Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, exacto, ¿no? Entonces, hasta en México, en fin. Entonces se eligen en función de la problemática, pero también en una lógica que permita como conocer dinámicas regionales, ¿no? No sé, el comité es el que decide, está, repito, integrado por expertos y expertas independientes, pero ellos decidirán, me imagino, a ver, queremos documentar las desapariciones en el contexto de la guerra sucia, ¿no? De la así denominada guerra sucia. Pues ¿a dónde tendrán que ir? ¿Guerrero o Sinaloa? Me parece que son los dos lugares obligados. Ahora bien, nos interesa pues conocer la zona, la desaparición en el contexto de una política militarizada, ¿no? De seguridad. Pues muy probablemente elegirán Nuevo León, Tamaulipas o Coahuila, ¿no? Y ahí lo que suelen hacer es que se reúnen también con las autoridades locales y en cada uno de estos espacios se abren momentos para que sean escuchadas las víctimas, ¿no? Los familiares, ¿no? Y se entienden esas como reuniones regionales, ¿no? Donde puedan ir gente, por ejemplo, estoy hablando en voz alta, ¿no? Si se eligiera Monterrey, ¿no? Pues se invitaría gente de Coahuila, se invitaría gente de Tamaulipas, ¿por qué? Porque les queda más cerca, ¿no? Si se decide ir a Veracruz, pues invitaría gente quizás de Puebla y de Tabasco, ¿no? Si se decide ir a Sinaloa, pues a gente de Durango, ¿no? Que también pudiera trasladarse, en fin. Entonces son así visitas que concluyen con un informe, ¿no? Con un informe. Ustedes podrán ver aquí el informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de 2011 y luego ese mismo grupo hizo un informe de seguimiento. Me dijo, a ver, yo te formulé estas recomendaciones, quiero ver en cada una de ellas qué has hecho, qué has cumplido, qué pasos observado, ¿no? Entonces sí, ojalá, creo que es fundamental, como lo dice Valentín, empujar para que se materialice, y si se materializa ahí, pues vamos a tener que generar una dinámica de organización para que en esos pocos días, pues siempre serán pocos, ¿no? Se puedan capitalizar al máximo. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Sí. El artículo 24 de la Ley sobre el Derecho de las Víctimas es de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas, que les repito, está aquí incluida es uno de los anexos. Les invito pues a que lean esos instrumentos, la doctrina, en fin, lo que aparece aquí. Ahora bien, vamos a ver algo que tiene ya una connotación más práctica. Y la vamos a ver un tanto en abstracto. A ver, ya les decía yo que una de las funciones de estos órganos de vigilancia, denominados genéricamente como comités, es la de conocer de peticiones o denuncias individuales. Comunicaciones individuales. ¿Qué es lo que permiten? Que una persona presente una denuncia ante el órgano de vigilancia invocando o alegando que los derechos de los que es titular han sido quebrantados. ¿Por qué? Por un Estado que ha ratificado ese tratado internacional. Ahora bien, esta función, y ahorita vamos a ver algunos requisitos, desgraciadamente tampoco México se la ha reconocido al Comité contra la Desaparición Forzada. O sea, México le dijo al comité, a ver, yo ratifico la convención, pero no acepto que usted ejerza esa función. De tal forma que hoy, 12 de diciembre, no obstante que México ratificó esta convención hace 11 años, México no le ha aceptado al comité, ya no solamente el que venga, sino el que las víctimas de violaciones a los derechos establecidos en esta convención puedan llevar casos, puedan llevar comunicaciones, puedan llevar peticiones. Esto es algo que tenemos que también, digamos, modificar, ¿no? Que tenemos que empujar. ¿Para qué? Para que se abra una avenida de justiciabilidad internacional ante el órgano especializado en materia de desaparición de personas. Sí. Y entonces, ¿cuál es la postura del comité si México ratifica algo que no quiere que sea? A ver, no veo yo ninguna. Sí, podríamos decir que la postura es, a ver, qué bueno que usted, Estado mexicano, está ratificando esto.
me está permitiendo a mí desplegar estas funciones, informes periódicos, ¿no? Acciones urgentes, que ahorita las vamos a ver, pero ojalá también me reconozca lo otro. O sea, hay un reconocimiento parcial, podríamos así decirlo. Sí hay una ganancia, diría yo, pero eso se tiene que cerrar, el círculo se tiene que cerrar. Yo les decía hace algún momento que al final son los estados los que deciden qué ratifican y qué no ratifican, ¿sí? Y aquí pues hay gobiernos de todo tipo. Obviamente sería conveniente de que el Estado mexicano, uno, ya que ratificó la convención, reconozca la competencia del comité para conocer de este tipo de denuncias, ¿no? O quejas particulares. Eso me parece fundamental. Y sobre esto también el gobierno mexicano el 30 de agosto dijo que iba a reconocer la competencia. Fue otra de las promesas del pasado 30 de agosto. Yo creo que en este tema estamos en la antesala de que ocurra. Quiero pensar, o sea, quiero ser optimista, ¿no? Y quiero pensar que si ya se hizo el compromiso público de que se va a aceptar esta competencia, se acepte. Además, este año ha pasado algo, y espero no complejizarlo con lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan que yo ahorita les decía que en Naciones Unidas hay varios tratados internacionales y varios comités? Hoy queda claro en México, en el 2019, que eso que quiere impedir el gobierno al Comité contra la Desaparición Forzada no se lo esté impidiendo a Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es otro comité, el que recibe el nombre de Derechos Humanos, el que en este 2019 ya pronunció 3 resoluciones, dictó 3 resoluciones en materia de desaparición de personas. Sobre la base de que de un tratado internacional, que es un tratado internacional genérico, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que si bien es cierto que no habla de desaparición forzada, sí, de manera específica, porque ese era un tratado que se adoptó, imagínense, en el 66, o sea, 42 años antes que esta convención. En aquel entonces no existía el concepto de desaparición forzada. El concepto de desaparición forzada es un concepto que se acuñó en la década de los 70, ¿sí? Bueno, entonces, hoy queda claro que eso que el Estado mexicano quiere impedir no le es posible. ¿Por qué? Porque habrá otro órgano, que será el Comité de Derechos Humanos, que podrá conocer de casos de desaparición. Y es así como este año se resolvió el caso de Cristian Telles de Veracruz, de Jesús Israel, o de Carlos, el caso de Víctor Manuel, hijo de Hortensia, ¿no? Hortensia Rivas, de Piedras Negras, que será ante el órgano especializado. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes están enfermas, ¿no? Digo, van con el internista, pero si ya saben de qué se trata, pues van con el neumólogo, van con el cardiólogo, ¿no? En fin, ¿por qué? Porque hay mayores posibilidades de obtener un resultado positivo. ¿Ok? Bueno. Exactamente, lo estás diciendo muy bien. Exactamente. ¿Todos escucharon allá atrás? Sí. Exactamente, no, me gusta. El Comité de Derechos Humanos es el internista, dices, y el de desaparición es el especialista, ¿no? En efecto, y es así como hay que verlo. Entonces hay que empujar para que se reconozca esta competencia, y reconocida la competencia hay que activar y llevar los casos, ¿no? Ajá. Insistir en llevar el documento. Ahora bien, vamos a preguntar, el documento entonces nos vas a ayudar a sobre los dos temas, que incluya los dos temas, compromisos. En algún momento de la semana pasada oí a Alejandro Encinas decir que en el primer semestre del año 2020 se iba a hacer la visita. Se iba a hacer la visita, pero más seguro, más narrado. Yo te puedo decir, vale, al día de hoy no hay una forma. Pues de una vez. Ok, entonces vamos a hablar ahora de qué es lo que se requiere para presentar una comunicación. Y esto es relativamente sencillo. O sea, esto es llevar una denuncia. Primero se debe presentar por escrito, ¿sí? Debe ser presentada en nombre de la persona que se considera víctima, ¿sí? De una violación. ¿Una violación a qué? A los derechos establecidos en el Tratado Internacional, ¿okay? Se requiere que el Estado haya ratificado esa convención internacional, ¿sí? Pero también que haya aceptado la competencia del comité para ejercer esa función. Entonces, ya les digo, ahorita ustedes no podrían ante el Comité contra la Desaparición Forzada,
¿Por qué? Porque México solamente ratificó la convención, pero no le ha reconocido la competencia. A ver, compañero, este material lo vamos a tener, lo van a tener todos ustedes, no se preocupen. Sí. Nos lo va a dejar Alan aquí en la memoria y nosotros veremos que quien traiga memoria en este momento y ya lo pasamos, bueno, en estos días, y si no, yo se los mando. Yo voy a ir a los estados en las siguientes 3 semanas. Pero todos se los mando, no se preocupen. Ok. Tengo una duda ya, Sí. el nombre de la víctima, ¿la directa o la indirecta? Mira, en el caso del Comité contra la Desaparición es importante que digas quién es la persona que está desaparecida, pero también que los familiares, por el contenido del artículo 24, también son víctimas, de acuerdo a la convención. Entonces tú puedes señalar a la persona desaparecida y a los familiares como víctimas. Pero ahí, por ejemplo, tú, Valentina, podrías presentar una comunicación a nombre de la persona desaparecida y sus familiares. Pero al final el comité a quien va a identificar como víctima será a la directa y a la indirecta. Pero ese es un requisito, fíjense, en Naciones Unidas este es un requisito sine qua non. Esto es, solamente se pueden llevar quejas y denuncias que cuenten con la representación de las víctimas. Yo no podría, o Sol no podría, o Valentina no podría llegar y presentar un caso, cualquiera de ustedes, si no es que ustedes nos autorizan específicamente a nosotros. Nos autorizan a nosotros a hacerlo en su nombre y en su representación. ¿Ok? Pero sí, siempre el concepto de víctima ahí es amplio e incluso tú lo puedes ver, por ejemplo, en los casos que ya ha resuelto el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Desaparición, o sea, no en relación a México, pero suele, en el concepto de víctima suele decir quién es la persona que está desaparecida y los nombres de los familiares. ¿Ok? La comunicación no debe ser anónima, o sea, especialmente en este tema. ¿Por qué? Porque si fuera anónima, imagínense, colocaría en un estado de indefensión al Estado, ¿no? O sea, se tiene que decir quién es la persona que está desaparecida y quién es la persona que está presentando, ¿no? la denuncia. ¿Para qué? Para efecto de que cuando el Estado responda, se le pueda decir al peticionario denunciante, y aquí está la respuesta del Estado, ¿tú qué tienes que decir? Como pregunta, en el caso particular, por ejemplo, de lo que son las personas que no han sido identificadas, que también sería una violación terrible, lo estamos viviendo en México, no sabemos quiénes son sus familiares, pero sí podría ser materia de presentarlo ante este organismo y quiénes podrían hacer esa reflexión. Es una muy buena pregunta. A ver, yo tendría la disposición para decir sí, pero la verdad es que no tengo la respuesta respecto de quién podría hacerlo. No hay un precedente que yo te pueda tocar, ¿no?, en donde alguien pudiese haber adoptado como la representación, ¿verdad?, de esa persona. Creo que en esto siempre hay materia para innovar, ¿no? Y creo que hay alguien podría decir, a ver, digo, yo estoy en la misma situación, me siento reflejada en ese dolor, no sé si es mi familiar o no, pero digo, aquí vengo a nombre de esa persona a presentarlo. Yo digo, y pensaría que el comité tendría una actitud un poco más dispuesta. ¿Por qué? Porque se entendería que la excepción a la regla es una excepción que se justifica y que no pretende ser ni una suplantación ni un abuso en el ejercicio de un derecho, ¿verdad? Complementando un poco, nosotros como grupo, como red, tenemos una gran preocupación porque hemos participado directamente en distintas cosas y entonces empezamos a establecer una relación distinta con las personas sin vida. Digo así literal, establecemos una relación distinta porque cuando estás lejos pues piensas que es una cosa cuando ya se perdió la vida biológica y el cadáver, el muerto, ¿no? Sí. Pero cuando estás ahí, empiezas a establecer una relación inclusive afectiva. Sí. Empiezas a sentir ternura, empiezas a sentir cosas que sientes por las personas vivas, empiezas a reconocerlos como personas, no como cadáveres. A restituirles su humanidad. Y nosotros hemos preguntado a los que estuvimos tomando una especialidad en derechos humanos ahí en el CNDH y nos decían,
es que una vez que mueren ya no son personas, ya no tienen los derechos para que uno pueda hacerlos exigibles. Entonces nosotros les argumentábamos, las familias que están buscando a sus familiares y están desaparecidos podrían tomar esa paternidad profesional y decir, a ver, yo no te puedo decir que ahí está mi familiar, pero tú no me puedes decir que no está. Entonces, en esa ambigüedad, yo tomo esa paternidad y yo quiero que me digas y que los trates con respeto y que esto, y que los identifiques como un derecho que yo asumo como un familiar. Nosotros no conocemos esa ruta, solo la intuimos. Entonces, quisiéramos que ustedes, desde su experiencia, Alan, desde este conocimiento que tienes vasto de estos recursos internacionales, nos puedas ayudar a formular esto. Si no se ha hecho antes, pues se empezará a hacer, porque todas las familias, varias de estas familias, quiero que lo sepas, han venido por años a capacitarse en cuanto curso hemos conseguido, y son personas que tienen ya desarrollados elementos que no necesitan tanto una representación mía o de Juan de las Chicas, sino que pueden irlo haciendo y lo vamos haciendo siempre en equipo y en familia. Y podríamos nosotros, junto con la Oficina de la Alta, generar una acción que pudiera ser, pues, esta suerte de, como de zapadores. Sí. Es que dicen, los zapadores, ¿quiénes son? Los que abren un camino donde nunca ha habido camino. Sí, los pioneros. Entonces podríamos hacerlo, queremos hacerlo, debemos hacerlo y lo vamos a hacer. Nada más que necesitamos la ayuda de ustedes para que nos den las pautas básicas, para que empecemos a dar los pasos. Sí, no, exacto, exactamente. Y ya hay algo, o sea, yo creo que hay como que muchos elementos de dónde retomar. Por ejemplo, en Naciones Unidas también existe una relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales. Y ella ha desarrollado estándares muy interesantes sobre el derecho de las personas fallecidas. Esto de derechos que trascienden, pues, a la vida biológica, ¿no? En varios de sus informes. Y creo que también aquí uno podría invocar conceptos como el de el interés legítimo colectivo, también jurídicamente se conoce como difuso, ¿no? Es como cuando hay una afectación al medio ambiente, ¿cierto? Uno puede decir que la contaminación, ¿quién puede reivindicar el tema de la contaminación? Solamente quien está enfrente de un río que está tirando aguas negras, pues quizás esa persona por mayor razón, pero eso nos está afectando a todos, ¿no? Y ahí la ley de un buque rompehielos, ¿no? Que es el que abre, ustedes lo han visto, ¿no? Golpea, se revira, ¿no? Regresa, ¿no? Hasta que se termina, digamos, por abrir el camino para que puedan otros recorrerlo bajo mejores condiciones. ¿Sí? Me parece muy bien. Ok. Bueno, ya lo que les decía, ¿no? Si una persona presenta una comunicación a nombre de otras, pues debe justificar por qué es que lo está presentando en representación de otras. Y aquí hay un elemento que es fundamental. Se deben haber agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. ¿Qué significa esto? Significa que para que ustedes como víctimas puedan tocar la puerta del organismo internacional, deben previamente haberle dado la oportunidad al Estado de conocer de ese caso, ¿sí? Y acreditar que la acción del Estado ha sido ineficaz. ¿Se me explico? ¿Por qué? Porque la justicia internacional no opera como una justicia, perdón por el paralelismo, como si fuera de primera instancia. No es la primera puerta, sino que es una puerta que se activa una vez que se acredita que la justicia no está siendo eficaz a nivel interno, a nivel doméstico. Esto uno puede decir, oye, pues en México es la constante, pues sí, es la constante, ¿no? O sea, esto no es un requisito difícil de acreditar, pero siempre se tiene que acreditar. O sea, se tiene que dar un plazo, ¿no? Y se tiene que demostrar que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones. Esto es, que no está buscando, que no está dando con los perpetradores, que no ha reparado integralmente a las víctimas. Ajá. Pero sí, se tiene que haber agotado esos recursos de la jurisdicción interna. Y lo digo porque esto es muy importante. Siempre los Estados, su primera línea de defensa es, y ustedes lo pueden ver en los 3 casos que ya se resolvieron sobre México, por
parte del Comité de Derechos Humanos, por parte del internista. En los 3 casos la defensa del Estado mexicano es, oye, todavía no han agotado los recursos de la jurisdicción interna, dame más tiempo. Y en los 3 casos el comité dijo, momento, han pasado 8 años. Y usted puede ver la carpeta de investigación, y la carpeta de investigación no tiene absolutamente nada, ¿no? Han pasado 6 años, han pasado 7 años, digo, dependiendo si es el caso de Jesús, si es el caso de Víctor Manuel o de Cristian, en fin. Pero eso se tiene que acreditar, ¿ok? Haberle dado primero esa oportunidad al Estado, ¿sí? Importante. Sí, la cosa es así que no creo que el texto dice de la ONU o del Comité de Derechos Humanos, que los comentaba que por inactividad procesal a partir de 3 meses ya no es necesario agotar todas las instancias internas del país, sino que la actividad procesal directamente se puede ubicar hacia el Sí, nacional. exacto. Mira, aquí tienes que o haber agotado todos los recursos de la jurisdicción interna o demostrar que esos recursos son inoperantes, ineficientes. Pero no hay una regla, habrá que ver en concreto quién fue el que expuso y sobre qué sistema, un sistema interamericano de Naciones Unidas. Pero no hay una regla que nos diga son a los 90 días o a los, ¿no? 120, no la hay. Por lo menos en Naciones Unidas no la hay. Dependerá del caso. Cada caso es distinto y en cada caso se establecerán pues, criterios que denoten, pero que sí que acrediten. Entonces, en esos, o sea, tienes que agotar los recursos de la jurisdicción interna, pero hay una excepción. Si esos recursos son ineficaces, no estás obligado a agotarlos. Y esas, ya les repito, o sea, todos los casos sobre desaparición de México ante Naciones Unidas o incluso ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta regla se ha exceptuado. En el caso Radilla, en el caso Alvarado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no fue eficaz. Entonces las víctimas dijeron, pues yo no puedo quedar esperando a que siga, exacto, cuando las investigaciones no son eficaces. Un elemento también importante es que la misma cuestión, o sea, el mismo tema, no debe ser tratada simultáneamente por parte de otro organismo de similar naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no podrían llevar la misma queja ante 2 comités simultáneamente, ¿sí? Entonces, ustedes, digamos, la primera pregunta que se pueden hacer como víctimas familiares es decir, a ver, ¿me voy al sistema de Naciones Unidas o me voy al sistema interamericano? Me voy al sistema de Naciones Unidas. Ok, ahí tengo la posibilidad de irme al Comité de Derechos Humanos, sí, o bien en un futuro, esperemos, al Comité contra la Desaparición Forzada, o bien mi hijo en un menor de edad, podría irme al Comité de Derechos del Niño, o mi hija, una mujer, ¿no? O mi hermana, al Comité CEDAW, al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces ustedes tienen que elegir cuál es el órgano al cual tocar la puerta. ¿Okay? ¿Por qué? Y esto es también lógico. ¿Qué se pretende evitar con esto? La duplicación, ¿no? La duplicación o incluso determinaciones que puedan ser contradictorias. Entonces por eso se dice, elija uno, y ese que elija es el que va a resolver su caso. ¿Ok? Una posibilidad que existe en estos, cuando se presentan estas quejas, es la posibilidad de solicitar medidas cautelares, ¿sí? O de protección. Medidas cautelares que tienen por objetivo evitar un daño irreparable o medidas de protección. Por ejemplo, a ver, yo soy familiar, estoy presentando esta comunicación, pero además estoy enfrentando una situación de riesgo. A partir de lo que estoy exigiendo, me he colocado en una situación de vulnerabilidad. El comité puede adoptar medidas cautelares y o de protección. ¿Okay? ¿Qué se recomienda? Se recomienda que se utilice el formulario modelo. Este ustedes lo tienen en la carpeta, ¿sí? Este formulario dice guía para la presentación al comité de una comunicación o queja individual. Ahí ustedes pueden ver las recomendaciones y ahorita vemos en concreto, digamos, el contenido del formulario. Aquí viene también, por ejemplo, y lo pongo aquí mismo en la proyección, a dónde se tiene que enviar la comunicación. Usted la puede enviar por correo postal, ¿no? Digamos a la antigua,
Lo podrían enviar por fax a la semi-antigua o lo podrían enviar por correo electrónico, a la moderna, ¿no? Y ahí viene la dirección de correo electrónico, ¿no? Y ustedes aquí tienen un modelo que es muy práctico, muy práctico, que está muy al alcance de ustedes, ¿no? Digo, creo que por razones de tiempo probablemente no nos da oportunidad, o no sé, pero podríamos, miren, todos lo tienen, ¿verdad? En el folder. En el folder. En el folder vienen dos, es el mismo. No, uno es comunicaciones y el otro es acciones urgentes. Ahorita vemos qué es una y qué es otra. Ajá. ¿Quienes repartieron los paquetes nos quedó alguno? Sí. Sí quedaron algunos ahí. Por favor. Sí. Sí, normal. Es unión la mía. A ver, si les parece, vamos a hacer un ejercicio así muy rápido, muy práctico, y vamos a tratar de llenar este formulario, digamos, no el de cada uno de ustedes, sino que fuera este formulario llenado por el colectivo Eslabones. ¿Sí? Entonces, si quieren, ¿tú lo tienes? Sí. Empezamos, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que poner? Estado parte, estamos en la página 4. El formato dice guía para la presentación al comité de una comunicación o queja individual. ¿Sí? Exactamente. Entonces vámonos a la página 4 y es ahí donde empieza el formulario. Este formulario también está disponible por internet y digamos, yo aquí se los he dejado, ustedes lo pueden bajar en versión Word y llenarlo. Pero vamos a suponer que vamos a llenar el formulario del colectivo Eslabones. Miren, para que no se confundan. Se ven iguales, pero acá hay un numerito, que es el que dice 5. CED, C, diagonal 5. El que dice 5 es el que ahorita vamos a trabajar. De los dos. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces vamos a llenarlo cada uno de estos casilleros, pero entonces lo que vamos a hacer es colectivamente. Entonces, empezamos aquí contigo. Yo te no vamos a llenarlo, O sea, no le escriban nada, sí. solo que sus plumas. No vamos a llenarlo. Vamos a hacer un ejercicio, nada más de ejemplo, porque estos folders los vamos a pasar para que los llenemos juntos justamente en una sesión de trabajo, donde a lo mejor también puede estar Alan, no lo sé. No escriban nada. Nada más atiendan lo que hagan. Pensemos, exacto. Y vamos avanzando, a ver. Dice, estado parte en contra del cual se presenta la comunicación. Aquí, vamos. Perdón, ¿no es tu nombre? Gustavo. Estado parte en contra del cual se presenta la comunicación. La página 4. Todos están. Ok, él, fíjate, está diciendo Nuevo León. En realidad no es Nuevo León, porque Nuevo León no es un estado que tenga representación internacional. Exactamente. Exacto. No le llamamos estado al país. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrían que poner ahí? México. Dice, si el autor de la comunicación no es la víctima de la violación o violaciones alegadas, ¿no? Entonces hay que poner apellidos. ¿Qué apellido pondrías? Ok, Eslabones. ¿Qué nombre? Un ejemplo. Exacto, un ejemplo real. Exactamente. Gustavo Castañeda. Y luego pones los datos de contacto. ¿Sí? Pero, ojo, fíjate lo que dice, si el autor de la comunicación no es la víctima de la violación o violaciones alegadas. Entonces, aquí ¿qué es lo que hay que poner? No tanto el nombre de la víctima, sino el nombre de quién. De la víctima indirecta. Exactamente, con quien va a estar en contacto. Entonces ahí lo que tendrás que poner el tuyo. Exactamente, con tu dirección, con tu teléfono, con tu correo electrónico. ¿Ok? Siguiente, ¿acepta que su identidad sea revelada en la decisión final del comité? Sí. Ok, se acepta que la... Esto se puede reservar. Hay familiares que pueden decir, víctimas, ¿sabes que yo me reservo? ¿No? O sea, está bien el Estado que sepa quién es, pero yo no quiero que aparezca mi nombre. Es un derecho, ¿ok?
y habrá que respetarlo, ¿no? Y luego dice 2.5, si presentan la comunicación con el consentimiento de la víctima o víctimas de cualquier persona que tenga un interés legítimo para presentar esta comunicación, proporcionar un documento que certifique dicho acuerdo. Entonces,